Pasamos a continuación con el doctor Antonio Turrent, egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo y ha realizado grandes aportaciones al desarrollo de tecnología para la agricultura tradicional. Actualmente, el doctor Turrent es investigador del Programa de Productividad de Agrosistemas, con sede en el Campo Experimental Valle de México del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Escuchamos su propuesta sobre modelos de producción agropecuario para la soberanía alimentaria. Bienvenido. Muchas gracias y buenos días a todos. La siguiente, por favor. Aquí está una historia reciente de la dependencia alimentaria del mercado exterior porque no producimos suficiente. En el caso de maíz, que es nuestro principal alimento, producimos 22 millones de toneladas, consumimos 33 e importamos el 32%. Esto quiere decir que 1 de cada 3 kilos de maíz que consumimos en México viene del extranjero. En el caso de frijol, la dependencia es mucho menor, pero desafortunadamente para el país no es porque esté aumentando la producción junto con la demanda. La demanda ha caído por el precio tan alto que tienen los frijoles. Y esto es una muy mala noticia para la nutrición, porque la dieta nacional a base de maíz y frijol, en esa dieta juega un papel central la complementariedad entre la proteína del frijol y la proteína del maíz. Entonces, como estamos dejando de consumir y estamos en su lugar sustituyendo en el país esa proteína de calidad por comida chatarra, entonces esto es una mala noticia para la nutrición del país. En el caso de trigo, la dependencia es del 50% y de arroz del 70%, pero tenemos información de que en el último año esta dependencia llegó a ser de más del 90%. Solamente 10 de cada 100 kilos consumidos en México son producidos en el país de frijol, de arroz. Ahora, regresando al caso del maíz, esto es una tendencia que cada vez se hace más aguda y tememos la situación totalmente insostenible que hacia el año 2025, 1 de cada 2 kilos de maíz tendría que ser importado. Una situación, repito, totalmente insostenible. Lo que vamos a ver aquí en mi plática es un planteamiento de cómo se puede resolver este problema, pero quiero advertir que es una visión principalmente agronómica. No vamos a platicar hoy, aunque es muy importante también, platicar de la macroeconomía, de la decisión política, de la organización de los productores, de los precios, de la distribución. Todo ello es muy importante, sin duda, pero aquí en esta ocasión vamos a hablar exclusivamente de un ángulo agronómico. Quisiera comenzar con una nota también preocupante, y es que, y quiero resaltar la pobre mayordomía que hemos hecho de los recursos de la nación que están en el campo mexicano. La administración de estos recursos ha sido muy pobre. Si tomamos al sector campesino, que tiene las tierras de peor calidad en el país y que están en laderas, bueno, ellos no protegen sus tierras contra la erosión y estamos entrando a un periodo sumamente peligroso para el país, porque con el cambio climático, lo que ocurre en un suelo erosionado es que la capacidad de defensa de un cultivo contra la sequía es mínima, contra las temperaturas altas es mínima. Pues eso está ocurriendo en gran escala y no hacemos prácticamente nada para proteger a ese recurso. ¿Será culpa nada más de los campesinos? Ahí tenemos que platicarlo. Pero también en la agricultura empresarial, que está ubicada en las tierras de mejor calidad, en terrenos planos, en
o lomerío, que tiene riego, entonces también tienen sus pecados. Ambas son muy importantes para la alimentación del país. Pero en este último caso, lo que ocurre es que no hay reglamentación y que es el mercado el que define la dosificación que hay que darle a la producción. No es un sistema científico. Es algo así como que si aquí prácticamente se liberaran todas las medicinas y uno pudiera comprar lo que quisiera y uno se recetara solo. Entonces, lo que ha ocurrido, y lo citaba el colega previamente que trató el asunto de la pesca, es que está ocurriendo la contaminación de los cuerpos de agua, la eutrofización de los cuerpos de agua. Cuando hay muchos residuos agrícolas que descargan al mar, y esto nos está ocurriendo en una escala ya muy seria en el Golfo de México, en el norte. El río Mississippi descarga todos los drenajes agrícolas de la mitad de la tierra de labor de los Estados Unidos y está eutrofizando al Golfo. ¿Qué quiere decir eutrofizar? Cuando el agua no está contaminada por estos residuos, entonces hay una cantidad muy pequeña de ciertos minerales y entonces hay una vida, las cadenas tróficas que conocemos. Si empieza a haber por ejemplo, nitratos en el agua que vienen de la agricultura, entonces lo que ocurre es que se dispara la población de algas, que también son fotosintéticas, pero resulta que cuando se mueren las algas se van al fondo y entonces al descomponerse necesitan oxígeno, que lo quitan del agua, de tal manera que la eutrofización significa anoxia, falta de oxígeno, y eso mata a la cadena trófica bueno, eso está ocurriendo en la parte norte del Golfo de México, pero también está comenzando a ocurrir en el Golfo de California, que es una de las áreas más ricas, entiendo yo, en pesca. Entonces, la contaminación que viene de Sinaloa y de Sonora, que son nuestras áreas más productivas agrícolamente, está dando al traste a plazo largo con esta otra mercadería. Esta cosa tan importante también para él. Ahora, entonces todo esto, bueno, cuando el Estado mexicano, que es por constitucionalmente responsable de la rectoría, del manejo de los recursos de la nación, es decir, la propiedad de una parcela no es de don Pedro que tiene sus escrituras. No, la propiedad original es de la nación, que es la que decide cómo se usa ese recurso. De tal manera que el Estado mexicano tiene la responsabilidad de dictar, proteger, sancionar, apoyar todo lo que sea necesario para mantener sus recursos de la nación. Pues resulta que cuando un profesionista del Estado mexicano que pasa y ve una ladera que está totalmente erosionada, lo que hace es voltear para otro lado. También cualquiera de nosotros que pasa por ahí a lo mejor ni entiende lo que quiere decir la erosión y qué significado tiene. Y finalmente, también es responsable el consumidor, porque da la impresión de que no le podía importar menos lo que está ocurriendo con los recursos del país. Y mientras no afecte su bolsillo. Pero eso es muy triste. Y bueno, esta es la parte con la que quería yo comenzar, y alertando que ahí estamos ante un problema muy serio y que viene el cambio climático en toda su magnitud. Y entonces lo que van a ocurrir son muchos desastres, va a haber mucha hambre en el mundo, pero los países en posición tropical como nosotros, y peor los países subdesarrollados, son los que van a sufrir el impacto más severo del cambio climático. Y si no cuidamos nuestros recursos, que no lo hemos hecho históricamente, esto no ocurre, digamos, desde antes de la Revolución, todo el tiempo ha estado presente y hemos pensado que la tierra es un recurso infinito. Muy bien, la que sigue, por favor. No, regresamos a la otra. Sí, la que sigue. Bueno, vamos a entrar a la parte de esperanza. ¿Podemos superar o no los déficits de alimentos
básicos en México, quiero tratar el caso del maíz. México tiene una gran cantidad de reservas, una cantidad significativa, considerable, de reservas de tierra, de agua, de tecnología, reservas en el sector campesino, en la biodiversidad y en su sector institucional. Estas reservas están ampliamente, lastimeramente subutilizadas. Y por eso es que nos estamos quedando produciendo menos de lo que necesitamos. El problema es muy serio porque al que nos referíamos previamente, porque viene el cambio climático, que eso va a agudizar más las dificultades. No hay solución mágica posible, y menos en un entorno de cambio climático. Las soluciones mágicas a que el gobierno mexicano está recurriendo en la actualidad, en primer lugar, es el maíz transgénico. Y somos el país de origen del maíz. Aquí se inventó el maíz. Hace 10,000 años no había maíz en el mundo, ni en México ni en ninguna parte del mundo. Nos podemos imaginar un día sin maíz, tortillas, tlacoyos, tamal, nada de eso habría. Aquí lo inventamos y aquí existe la diversidad genética del maíz, la más grande del mundo, así como la diversidad de los seres humanos es máxima en la parte subsahariana del África. Ahí es donde está la máxima biodiversidad de nuestra especie. Aquí en México está la máxima biodiversidad del maíz y de sus parientes silvestres. Bueno, pues estamos corriendo el riesgo dentro del modelo neoliberal en el que estamos montados en este país desde hace 30 años, estamos corriendo el riesgo de que estos intereses que dicen que están tratando de resolver el problema del hambre del mundo. No. Ellos están en todo el mundo reproduciendo su capital. Eso es lo que les interesa. No les preocupa que haya hambre. Ellos tienen que aumentar su capital. Y si limitar el hambre va junto con sus objetivos, muy bien, adelante. Pero si limitar el hambre no va con sus objetivos, pues se van, no hacen nada, lo combaten. Entonces, ahí hay un riesgo muy grande y no es cierto que hay maíces transgénicos que resistan temperatura, que resistan sequía, no es cierto absolutamente. Y así que es una solución mágica que unas cuentas de vidrio que nos están trayendo para llevarse nuestro oro. Y nuestro oro es la biodiversidad que tenemos genética en el maíz. Una segunda se citó al día de ayer, es que también el país, Estado mexicano, está invirtiendo en otra solución mágica que se llama Masagro. Este programa, que está manejado por un centro internacional aquí en nuestra casa, es como que si fueran a la casa de cualquiera de nosotros, a alguien de afuera, en un extranjero, a decirle cómo manejarla. Así está ocurriendo. Y resulta que muchas de las instituciones nacionales, porque el Estado mexicano les entregó a ellos los recursos, entonces muchas instituciones mexicanas están colaborando. Bueno, pero también es una cuenta de vidrio. Eso no es la solución. La solución es centrarle al problema a plazo largo. ¿Qué cosa quiere decir un programa a plazo largo? Miren, la que sigue, por favor. Esto es una solución a plazo largo. La dinastía china del siglo XIII y medio se tardó 100 años para construir estas terrazas, que desde entonces, hace 7 siglos, están produciendo arroz. En una condición escarpada, que uno diría, bueno, ahí ¿quién va a pensar que se puede sembrar arroz? Lo están produciendo los chinos. Le costó 100 años hacerlo. 100 años. 3 generaciones de chinos construyeron esto y sigue actualmente en funciones. Pues nosotros con programas de 6 años o de 3 años o de lo que sea, de ninguna manera vamos a podernos enfrentar porque no hay soluciones mágicas. Hay que enfrentarse a los problemas desde ya y va a ser muy caro. No es cierto que va a ser barato, va a ser muy caro. Pero en el siglo pasado estábamos peor como nación al final de la revolución que lo que estamos ahora, mucho peor. Y resulta que sin haber dinero inició México el Plan Nacional Hidráulico.
Y la gran irrigación de México se produjo en el segundo tercio del siglo pasado. ¿Y qué? Pues hubo que conseguir prestado dinero. Pero ese dinero que se consiguió prestado de fuera se pagó íntegramente con todo lo que hemos obtenido de productos de esa irrigación que hicimos en el país. Ese tardó 30 o 40 años en producción y ya lo paramos, ¿eh? Desde que vino este sistema neoliberal, acabamos con la inversión en el campo. Se ha reducido drásticamente la infraestructura. Pero si no seguimos invirtiendo en infraestructura, es como si ya no invertimos en hospitales, como si ya no, etcétera. Centrales de abasto para que se pueda distribuir, etcétera. Y eso es lo que hemos estado haciendo en el campo. No invertimos en carreteras, etcétera. Bueno, sí, eso sí parece que estamos, bueno, no, estamos dando las concesiones para que el capital extranjero venga a invertir. Muy bien. La que sigue, por favor. Yo quiero convencerlos de que México tiene suficiente tierra de labor para producir todo lo que necesita un país de 150 millones de habitantes. Esa sería más o menos la población límite a que vamos a llegar en el año 2050. Tenemos todos los recursos para producirlo si los manejamos de manera adecuada. En la actualidad tenemos 31 millones de hectáreas dedicadas a la agricultura. 31 millones de hectáreas. La Secretaría de Agricultura en el año, a principios de los 80, hizo un estudio para cartografiar, poner en un mapa todas las tierras las tierras que había en el país y se encontró con que había 37 millones de hectáreas de tierras de calidad agrícola o de calidad mediana a calidad alta agrícola en el país, pero que solamente 32 millones de hectáreas eran alcanzables con agua, ya sea por riego o por un buen cielo, de tal manera que tenemos 32 millones de hectáreas, 32. Lo que estamos el consumo nacional de maíz en este momento es también alrededor de 32, pero eso es de toneladas, millones de toneladas. Estos son millones de hectáreas que tenemos en el país, 32 de tierra de de mediana a buena calidad. En la actualidad estamos sembrando 31, tierra de labor. Lo que querría decir, pues ya se nos acabó. No, porque resulta que de 31 millones de hectáreas, 8 millones de hectáreas son tierras de calidad marginal. Ahí donde están los campesinos, ahí los mandamos, a las laderas, a donde suelo delgado, rocoso, etcétera. Y así que no, estamos usando nada más 31 menos 8, 23 millones de hectáreas que tienen calidad mediana a buena calidad. Y si 23 y son 32, tenemos 9 millones de hectáreas, 5 minutos. Bueno, está bien, gracias. Pues ya, se acabó hay que ir rápido. Así que tenemos una reserva del orden, la que sigue, de 9 millones de hectáreas. También tenemos agua en abundancia. En el país, el recurso de México de agua dulce es 1530. Es el año en que estaban conquistando, los españoles estaban conquistando a México, por esos años, 1530. Kilómetros cúbicos de agua, un kilómetro cúbico son 1.000 millones de metros cúbicos, un kilómetro cúbico son 1.000 millones de metros cúbicos. Eso es el recurso. Lo que llueve todos los años es un enorme lago de 200 millones de hectáreas que tiene 75 centímetros de profundidad. Ese es el recurso agua con el que cuenta México. De esos 410 metros, bueno, 150 más o menos, están en las presas, retenidos en las presas. Hay, bueno, otra parte que se evapora y evapotranspira. Hay 410 kilómetros cúbicos que escurren al mar. El 62% de eso que escurre al mar está en el sureste del país. Vamos a hacer un ejercicio aquí. De ese 62% son equivalente a unos 275.000 kilómetros cúbicos. Si nosotros dejamos que siga escurriendo al mar el 40% de lo que está escurriendo y regamos con una eficiencia de 60% y usamos una lámina de 1,5 metros para dos cultivos al año,
podemos regar con esto 6,5 millones de hectáreas en donde alcancen estos ríos. Pero además están los acuíferos que no los estoy tomando en cuenta. La que sigue, por favor. En el sureste del país está en gran medida este recurso. Había un proyecto que antes de que iniciara todo lo de cuando estaba iniciando todo lo de neoliberalismo en México hace 30 años, había un proyecto que presentó la Secretaría de Agricultura que se llama el Proyecto de los Ríos. Y la idea era derivar agua del sistema Grijalba-Usumacinta para regar 1 millón de hectáreas en la tierra del Peje, entre Campeche y Tabasco. 1 millón de hectáreas se podían regar. Y el INIFAP estaba trabajando en una investigación que permitía sembrar ese 1 millón de hectáreas en arroz, en el ciclo de lluvias, primavera-verano, y ese 1 millón de hectáreas con maíz en el ciclo de otoño-invierno, en ese mismo 1 millón de hectáreas. Imaginemos, bueno, esto no lo aprobaron, porque pues ya no se debe invertir en el campo, y resulta que no se hizo. Imaginemos si cuando está llegando el agua a inundar Villahermosa, en vez de que esa agua estuviera en Villahermosa, estuviera dividida y regando 1 millón de hectáreas, pues ahí no habría esas inundaciones. Entonces, no lo hicimos. Pero además, produciríamos cerca de 5 o 6 millones de toneladas de arroz, suficiente para volvernos exportadores de arroz en el mundo. Y esos 8, y lo que produciríamos de maíz sería casi suficiente para satisfacer la demanda insatisfecha del país en este momento. Así que ahí está nada más en una parte donde se podía haber hecho, pero tenemos mucha más. Ya se nos va a acabar el tiempo. Alex, sigue, por favor, y creo que vamos a abrir. Nada más. ¿Dónde se puede regar en el sureste? Bueno, vean toda esta planicies costeras del Golfo. Ahí tenemos una gran cantidad de tierra, y esta tierra, por cierto, está en manos de los ganaderos. Está manejándose en gran medida con ganadería extensiva. Y es poco. Ya viene ¿Cuánto me queda? ¿1? Menos. Bueno, ahí es donde se podría regar, y las laderas. La que sigue, por favor. La que sigue. Esto es cómo se puede regar con un sistema de pivote central cuando no se puede nivelar la tierra. La que sigue. Aquí ya está una investigación que se hizo en el INIFAP que mostraba cómo podríamos aprovechar esas superficies que podríamos regar con el agua y aumentar la producción ampliamente. El rendimiento podría ser de 10 toneladas por hectárea con la tecnología del INIFAP. No maíz transgénico, que quede claro, esto no requiere para nada maíz transgénico, es con 2 maíces mejorados públicos. La que sigue, por favor. No, vamos a brincarnos hasta la última, si me hace favor. Ya no hay manera de platicar de estas. La que sigue, ¿no? Más. Ahí. Sí. Todas. Ya, sígale, por favor. El potencial productivo actual de maíz, sin cambiar las superficies que estamos sembrando, es de 33 millones de toneladas cuando producimos 22. En 1 millón de hectáreas bajo riego en el sureste, 8, eso añadiría 8 millones de toneladas, más 2 millones de hectáreas bajo manejo agropecuario con riego integrado. En vez de que sea nada más ganadero, que fuera integrado agropecuario, no puedo entrar al detalle, 16 millones de toneladas, y esto nos da 57 millones, y el consumo actual es de 32. Es decir, esto es el doble prácticamente de lo que estamos consumiendo. De tal manera que si hay esperanzas, sí podemos hacerlo, pero pues hay que mandar traer a los chinos a que nos vengan a enseñar. O bien resucitar a Lázaro Cárdenas. Bueno, muchas gracias. Le voy a dar su reconocimiento. Muchas gracias, doctor. Ojalá tuviéramos más tiempo. Le entrego su reconocimiento. Gracias por su participación.